Vamos a hablar del sangrado rectal, y es que tal vez se puede incluso hasta menospreciar porque o no nos damos cuenta o lo percibimos como mínimo a la hora de limpiarse, que se vea un poquito de sangre o la coloración de la taza, pero cuando del todo no se detecta y tenemos una enfermedad de fondo, ahí la cosa se pone seria. Así que hoy vamos a abordarlo desde la mano del doctor, el proctólogo Hernando Valverde. Muy buenos días, doctor. Y también tenemos a nuestra nutricionista que nos va a dar valiosos consejos de la mano de Vicente. Así que vamos a iniciar, doctor. ¿Por qué no deberíamos menospreciar un sangrado rectal? ¿Qué puede haber de fondo? En realidad son muchísimas las causas que podrían provocar sangrado. Importantísimo, el sangrar no es normal a nivel rectal, no es normal. Entonces es muy importante que cuando tengamos algún tipo de sangrado, ir a consultar, porque es muy común que por cosas sociocultural, todo el mundo sabe que puedes tener piedras en la vesícula, todo el mundo puede saber que tenés algo en el bocio, que tenés una pelotita en el pecho, pero no hablamos nunca de que estamos con algún problema rectal, por la parte del morbo sociocultural. Entonces es importantísimo consultar, no esperarse, porque podrían ser cosas muy serias, desde cáncer o divertículos, pólipos, algunas cosas que se pueden convertir en algo muy malo, no lo más común, que es de lo que podríamos conversar ahora, de enfermedad hemorroidal, fisuras o algún otro tipo de cosas que son mucho más comunes, que nos podrían provocar sangrado, pero podrían ser cosas muy serias. Doctor, ¿ese sangrado siempre es visible o habrá algún sangrado que hay que detectarlo a través de otro tipo de examen? Esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces las personas se presentan con anemia y no se encuentra una causa evidente de que estén sangrando. Entonces es muy importante consultar, porque algunas veces podemos encontrar o detectar sangre en las heces con algún estudio proctológico, se llama guayaco. Cuando esto sale positivo quiere decir que está sangrando de algún lado, y no necesariamente es en el recto, no necesariamente es en el colon, puede ser más arriba. Pero entonces, refleja ahí, doctor. Se refleja en el estudio que se llama guayaco, pero eso es un estudio que se envía cuando consultan con algún médico. Doctor, reforzar las razones. ¿Cuáles podrían ser esas razones? Tal vez como para enumerarlas en una lista, porque que no sean solo las hemorroides, como usted dice, doctor. Así. Cuando doy clases en la universidad, hay un tema que es patología anorrectal. De eso hay 7 patologías que provocan problemas de sangrado, de los cuales nos enfocamos en 3. Después hay todo un tema de colon, donde hay 14 causas que pueden provocar sangrado, de lo que nos enfocamos en 3 o 4. Y finalmente, entonces, después de haber dado esas 2 clases, hay otra clase de solo de 1 hora para estudiantes de medicina que se llama sangrado digestivo bajo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que existe también sangrado digestivo alto, que es el del esófago, estómago y la primera parte del intestino, que es el duodeno. De ahí para atrás, todo es sangrado digestivo bajo. Entonces, hay un montón de causas. Pero para resumir y hacerlo como más lógico y lo más interesante para la gente es tratar de ver si son problemas a nivel rectal. Nos vamos a enfocar en enfermedad hemorroidal o fisuras anales, que son de las 2 más importantes, y en el colon descartar divertículos, descartar pólipos o cáncer, ¿verdad? Son como las más grandes, y hay otras enfermedades inflamatorias y demás que son menos frecuentes afortunadamente, pero hay una enorme cantidad de diagnósticos que podrían provocar sangrado. Entonces, de ahí la importancia de consultar, hacerse una endoscopía o algún otro estudio para ver qué es la causa de este sangrado, no quedarse tronque. Sí, muy probablemente son hemorroides, y si es más arriba. Hay que investigar y hay que buscar, pero bueno, también hay que aprender a comer. Hay que aprender a comer. Natalia, escuchando al doctor, alguien que presente un sangrado rectal, ¿qué no debería comer? Exacto, es importante siempre tener un enfoque en aprender a comer saludablemente para mejorar la digestión, ¿verdad? Y lo que son las evacuaciones y todo eso, para que no sucedan este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿qué no debemos de consumir? Por ejemplo, tenemos que consumir preferiblemente más bien alimentos ricos en fibra. A la gente les dicen, coma fibra, fibra, fibra y fibra. Lo que la gente no sabe, las personas no saben, es que hay 2 tipos de fibra, que es la insoluble y la soluble, ¿ok? La que nos va a ayudar a esto, ¿verdad? Para la peristalsis, para tener evacuaciones, que las evacuaciones tengan más volumen, ¿verdad? Y nos ayuden, es la fibra insoluble. La insoluble. Exactamente. Entonces, más bien hay que evitar la soluble, ¿ok? Preferir la insoluble. La soluble es toda aquella que más bien lo que nos va a dar es como saciedad, va a evitar que, por ejemplo, la absorción de colesterol, de triglicéridos, pero no nos va a ayudar a las evacuaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que evitar la manzana,
Ok. el banano, ¿verdad? También para las hemorroides hay que tratar de evitar picantes, ¿verdad? Alimentos Es terrible, como muy... sí. Sí, condimentos, ¿verdad? Todo eso no nos va a ayudar, y también la sal, ¿ok? Todos esos alimentos hay que evitarlos porque no nos van a ayudar. Tendríamos que decir que tenemos que evitar aquel tipo de alimento que es seco. Exactamente. Pan, pasta, todo esto. Almidones, sí. papa, ¿verdad? Camote, tiquisque, todo eso, porque eso no tiene la gran cantidad de fibra insoluble. Ajá. Perfecto. Bueno, Vero. Ahora vamos a seguir con un tema que el doctor decía, bueno, uno de los menos malos, podemos hablar de las hemorroides, doctor, pero ¿cómo detectar o descartar que nuestro sangrado viene por hemorroides y cuál sería el examen que necesito para poder saber o evidenciarlo? Menos malo porque no te morís de ella, pero el que no lo quiere tiene, decir que no el sea lo tiene incómodo, realmente doctor. es un problema. Entonces, las hemorroides lo vas a encontrar en los últimos 4 centímetros del ano. Es importante, entonces, nos podemos dar cuenta de ella con un simple tacto rectal. Ahora bien, hay algunas que son internas que lo que tienden es a prolapsarse, tienden a salirse de acá. Doctor, como para que la gente entienda, entonces, al puro final, tal vez A los sí últimos lo podemos 4 centímetros es que se encuentra. Entonces hay unos paquetes hemorroidales internos, que son los que tienden a prolapsarse, que se tienden a salir, que en algunos casos las personas después de defecar tienen que volvérselos con la mano. Y hay otros que están externos, ¿ok? Entonces, hay 2 tipos de venas. Y recordemos que las hemorroides son principalmente venas. Entonces, digamos que las hemorroides son como varices en las venas del ano, ¿ok? Algunas tienden a prolapsarse, se tienden a salir, que son principalmente 4 grados. La grado 3 y 4, que son las que ya se salen y se quedan afuera, hay que operarlas, no existe No otra hay de opción, otra, doctor. ¿ok? Pero ¿qué ha pasado? Que normalmente tienen una evolución muy larga de gente que viene padeciendo estreñimiento, que tiene una serie de malos hábitos con su dieta o hace cosas indebidas al estar en el baño. ¿Cuáles son de las cosas importantes? Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando ponen, si usted va al inodoro y hay un celular, porque ahora todo el mundo va a textear, Sí. inodoro y celular son 5 minutos. Inodoro, celular y hay wifi, son 30 minutos sentado. Inodoro, celular, wifi y un enchufe, se queda hasta el infinito. Eso no hay que hacerlo. Hay que ir al baño, hacer lo que tenemos que hacer y nos vamos. Ahora, cosa diferente es la gente que tiene problemas de estreñimiento, que ahora Natalia nos cuenta de esto, pero si tiene que forzar mucho, si tiene que hacer mucho esfuerzo, eso va a ser un problema. Entonces, con el tacto rectal nos damos cuenta que ahí están. Sí, y para complementar con una endoscopía, que es meter un endoscopio muy pequeño, que mide aproximadamente 5 o 6 centímetros, no requiere anestesia, y nos damos cuenta porque bajo visión directa vemos cuáles son los paquetes hemorroidales, si ameritan algún tipo de tratamiento, si son en sus estadios iniciales o si requieren ya tratamiento quirúrgico. Y volvemos a lo mismo, el tratamiento quirúrgico va a ser porque el paciente tiene mucho tiempo con esto y no le quiere mostrar el culito a nadie, entonces pasa mucho tiempo con él. Doctor, y cuando, por ejemplo, son niños, una situación que les pasa y sus heces son muy grandes y les rompe, les provoca fisuras o no sé, usted es el que conoce, ¿qué hacer en esos casos? Porque los chiquitos Importantísimo esto sufren que me mucho estás diciendo, por eso. importantísimo, porque dice, doctor, es que tengo hemorroides porque me duele mucho. Normalmente las hemorroides no duelen, lo que duele es la fisura. Y eso típicamente es por un traumatismo, típicamente por un bolo fecal muy duro. Y en el caso de los niños, pues pasa eso. Ahora, una cosa que normalmente no hacemos es tomar la suficiente cantidad de agua. Ahora Natalia nos hablaba de la fibra. La fibra es buenísima, siempre y cuando le ponga agua. ¿Ok? Tengo que tomar agua. Después agua, fibra, agua. Porque entonces con los niños sucede eso. Que de hecho... Se deshidratan. Y la única función principal del colon, lo que ya llegó al colon, es para absorber agua. Ya lo que llegó al colon lo va a eliminar el organismo. ¿Ok? Entonces, el colon lo que va a hacer es absorber por lo menos el agua de lo que llega acá. Entonces, si finalmente lo que llegó es bastante espeso, al final lo que va a llegar es una piedra. De ahí que hay que meterle agua a lo que estemos en la dieta, que es importantísimo. Es que eso es lo que nos comenta una Gracias. amiga, doctor, que su chiquito le sangra el culito prácticamente diariamente por este tipo de bolo fecal que es muy duro. Claro, o sea, pueden ¿qué coexistir pasa? dos cosas. ¿Qué podría Pueden pasar? coexistir 2 cosas. Una es que lógicamente al pujar y hacer ese esfuerzo tiende a prolapsarse la mucosa, se dilatan las venas y tiene sangrado por enfermedad hemorroidal. Y se ha dilatado tanto que se produce una ruptura, que es una pequeña fisura en esta zona. Doctor, y eso es lo que realmente duele y se encuentra con solo verla. Solo para dejar claro, porque varias señoras dicen, es que las heces son muy grandes Sí. de mi chiquito, o qué es el tamaño o es el Eso es una tipo cosa de ese. importante. No importa tanto si el niño va cada 3 o cada 4 veces al baño, no es tan importante siempre y cuando las heces sean blandas. O sea, no Pero es hay un gente que tema va de todos los tamaño, días al baño entonces.
y son durísimas. Y más que sean grandes es que son duras. Secundariamente al dolor se produce un espasmo en el esfínter anal interno. Tenemos 2 esfínteres en el ano. El externo, que es un músculo estriado, que es el que controlamos, y lo apretamos para no hacernos caquita, y es el que dilatamos cuando vamos al baño. Pero adentro tenemos el esfínter anal interno, que es un músculo liso, al que no controlamos, igual que los intestinos, que se mueven solos y no los controlamos. Por el traumatismo, el bolo fecal duro, él hace un espasmo. Entonces, aunque se relaje y le digan no te va a doler, y dilatan tanto el niño como los adultos, el esfínter anal interno sigue hipertónico y el bolo fecal pasa a la fuerza. Y duele, y es aquel dolor importantísimo. Entonces, importante de lo que nos tiene que quedar de esa pregunta es, típicamente lo que tiene dolor es la fisura, no la hemorroide. La hemorroide sangra, se sale, pero no duele tanto como la fisura. ¿Y la fisura puede sangrar? Sí, pero suele coexistir con enfermedad hemorroidal por el hipertono en el esfínter. Okay. Doctor, ¿por qué las heces son duras? Para aclarar eso, ¿qué deberíamos evitar para que sean duras? Entre otras cosas es tener una dieta más rica en fibra y agua y mucha más agua, porque como les repito, lo que ya llega acá, el organismo lo va a desechar. Entonces, al menos lo que va a absorber es el agua que llega acá. Entonces, si el agua, si llega muy espeso al inicio del colon, del intestino grueso, ya cuando llega acá, lo que va a llegar es una piedra. Doctor, y tenemos una amiga que dice, es que siempre que defeco me duele. O sea, siempre me termina doliendo. De 6 a 8 semanas después de estar teniendo eso, muy probablemente tiene una fisura ya de tipo crónico. Y eso entonces va a requerir hacer una pequeña cirugía para relajar ese esfínter anal interno, no el externo no se toca. Entonces, y quitar esa fisura. Si eso continúa, se producen pequeñas infecciones que va a ir comprometiendo el músculo del externo y en mediano, largo plazo va a tener problemas de continencia más adelante porque ha perdido músculo. Como le digo yo a mis estudiantes, los esfínteres solo los hace Dios. Lo que yo puedo hacer para arreglar un esfínter dañado es muy poco o nada. Lo que yo necesito es evitar las cosas que están provocando daño en ese esfínter, como las fisuras o las hemorroides. O sea, doctor, si me duele todos los días... Hay que consultar porque si ya tiene más de 6 o 8 semanas, eso nunca va a cicatrizar y más bien está provocando problemas en el esfínter externo y va a tener problemas de continencia más adelante. Probablemente ya tiene problemas y el moco que se produce en el recto está saliendo, produce picazón, da irritación, da molestia y el paciente va, defeca, le duele y duele por 3 cosas. Que es el caso de ella. Duele por 3 cosas. Duele, 1, porque mecánicamente se dilata. Es como si tuvieras el labio partido y te hicieran reír. Ay, duele 2, por lo del chile campana, que pica la entrada y repica la salida, eso es cierto. Sí. El chile y algunos condimentos y sustancias que nos puede contar Natalia, que no se absorben, salen en las heces. Entonces el paciente, claro, se acuerda y dice, ay, claro, eso fue el chifrijo de antier. Claro, y les duele. Y tercero, porque hay una gran cantidad de bacterias en las heces, entonces el paciente queda con una pequeña infección. Entonces el paciente le duele y queda con dolor horas, si no es que todo el día. El resto del día. Y a veces el dolor es tan importante que aparte del sangrado, el paciente hasta puede tener un reflejo vasovagal, casi que se desmayan, les duele tanto. Empieza hasta a sudar, doctor. Exacto. Fuerte este tema, Nati. Sí, sí, Natalia, escuchando al doctor, de verdad que es muy interesante el tema que estamos hablando. Tú mencionaste con sangrado las que no se comen, que fue manzana y banano. Ahora, con sangrado, ¿cuál debería comer un paciente? Es decir, bueno, como lo mencionaba el doctor en general, es mejorar siempre la digestión, ¿verdad? Y que no tengamos estreñimiento. Yo a mis pacientes les digo siempre que es un equipo. Y este equipo tiene que jugar, ¿verdad? Porque si juega solamente uno, no funciona. ¿Qué es? Primero, alimentación altísima en fibra insoluble, muchísima agua, como lo mencionaba el doctor, ejercicio, fundamental, el ejercicio es súper bueno, y líquido caliente también ayuda. Un paréntesis, para que la gente esté clara, ¿cuál es la insoluble? ¿En dónde la encontramos? ¿En qué fruta? La podemos encontrar, por ejemplo, en la papaya, que para mí es de lo mejor que hay. La ciruela también es buenísima. Las leguminosas son excelentes también. La remolacha también es muy, muy buena. Aquí yo traje un batido que también se pueden tomar todos los días. Eso les va a ayudar muchísimo. Incluso también alimentos antiinflamatorios con omega 3 y 6, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, el pescado, ¿verdad? La linaza también es muy buena. El problema con la linaza es que hay que tomar cualquier cantidad de agua porque contiene los 2 tipos de fibra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Que si no tomamos la suficiente cantidad de agua, más bien nos puede estreñir más, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, como dice el doctor también, agua y más agua. Muchísima agua. Vegetales crudos, todo eso nos va a ayudar para el buen funcionamiento de la digestión. Perfecto, perfecto. Entonces ya sabemos, alimentos altos en fibra, pero insoluble preferiblemente. Así es que las
las ciruelas, la papaya, las leguminosas, los vegetales en general, la remolacha son excelentes y que los podemos consumir a diario. Qué bueno, Vero. Nosotros vamos a seguir hablando del tema de las hemorroides porque es uno de los más frecuentes, doctor. Ahora, ¿cómo las podemos prevenir? Y si ya la tenemos tal vez en ese estadio que no necesitamos llevar a cirugía, ¿alguna pomada o algo que podríamos utilizar para aliviar? Eso es importante. Como te decía, las hemorroides que suelen dar problema son las internas. Entonces, las pomadas pueden darte una sensación parcial de alivio. Sin embargo, lo que podrían es tratar de buscar algún venotónico. Recordemos, y te repito, son como si fueran varices, pero en las venas del ano. Okay. Entonces necesitamos es mejorar el tono de la vena y quitar una serie de cosas que provocan edema o inflamación. Usualmente ¿Cómo estas... dijo que eran venotónicos? Venotónicos. Mejora el tono de las venas. ¿Y eso qué son, doctor? ¿O cómo son medicamentos que pueden mejorar eso. Ah, ok. Así se consiguen venotónicos. Exactamente. Hay medicamentos que mejoran el tono de la vena de manera que recuperemos eso. Similares a los que toman las pacientes que padecen de varices en los miembros inferiores. Las varices del ano, eso son las hemorroides, ¿ok? Eso es importante. Ahora, en periodos iniciales es muy importante quitar estos hábitos que dijimos de no estar mucho rato en el baño, quitar ciertas cosas de la dieta, como muy mencionaba Natalia, y tomar mucha agua, ¿de acuerdo? Ahora, hay gente que ya tiene la tendencia a formar eso. Una cosa importante es, dice, doctor, es por herencia, mi papá tuvo, mi mamá tuvo. No, es porque en la casa usualmente comemos igual. Tenemos los mismos hábitos. Exacto, tenemos los mismos hábitos de comer y los mismos malos hábitos de meterse al baño. Antes decía yo con el periódico, pero ahora es con el celular. Sí, es cierto. Eso hay que quitarlo de ahí. Usualmente en las familias pues se come parecido. Entonces tienen unas dietas muy similares que te llevan a tener cierto tipo de problemas en esto con enfermedad hemorroidal. Ahora, lo importante es que si ya está, hay que consultar rápido para tratar de no llegar a más adelante. Entonces, sabiendo que está, se puede curar en sus estados iniciales. Doctor, ¿se puede llegar a explotar, a reventar una de estas hemorroides? Sí, los que típicamente suceden son esos en las externas. Las externas, como les mencionaba, se encuentran en la zona del ano y se pueden ver como si fuera una uvita. Y esa sí duele, porque se encuentra en la parte más afuera del ano, por donde también pueden estar las fisuras. Esa zona del ano, por la inervación que tiene, provoca mucho dolor. Ahora bien, la hemorroide, cuando se trombosa, se le forma un coágulo adentro, que es esa uvita o morada que ves, si en las primeras 48 horas se drena y se saca el coágulo, se desinflama muy rápido. Después de 48 horas, el coágulo se adhiere a la pared de la vena y ya no es tan útil drenarla. Entonces es mejor baños de asiento con alguna cosa que desinflame, manzanilla, cosas que ayuden a desinflamar, medicamentos antiinflamatorios que alivien el dolor y progresivamente se va a ir desinflamando. Ahora bien, al final del proceso de que se desinflama, finalmente va a quedar como un pellejito afuera. Eso no es un hemorroide, sino que es que la piel del ano se estiró y queda ese pellejito. Nosotros le llamamos plicas cutáneas. Entonces algunas veces el paciente se toca y dice que tengo hemorroides. Puede que haya tenido, pero es una plica cutánea, es piel, no es en sí una enfermedad hemorroidal. Doctor, volvemos otra vez con el tema de las fisuras, porque tenemos una amiga que nos comenta sobre esto, pero retomar, ¿por qué se provoca la fisura o qué provoca la fisura? La razón número uno es estreñimiento, porque se provocó un trauma por un bolo fecal duro que provocó el traumatismo. Entonces, secundariamente se viene el hipertono en el esfínter anal interno, que no lo controlamos, y posteriormente viene el problema. Si se corrige el problema del estreñimiento, el esfínter va relajándose progresivamente porque las heces son más suaves, pero si continuamente sigue el traumatismo, el bolo fecal duro, no corrige el hipertono, la fisura persiste y ya no llega a cicatrizar en forma correcta. Entonces duele muchísimo y eso es lo que hay que corregir, no llegar a eso. Hay otra consulta de una amiga que nos dice que ella cada vez que va al baño siente que no logra evacuar por completo, como que le faltó un poquito y que además está sangrando. Eso es una muy buena pregunta y es algo con lo que consultan muy frecuentemente y eso se llama tenesmo. El tenesmo es esa sensación de que no he terminado ni de orinar ni de defecar. Y sucede por varias cosas. Uno, lo que estamos hablando de que la enfermedad hemorroidal provoca esa tendencia al prolapso y los paquetes hemorroidales cuando se dilatan, sangran, se rompen y demás, y ese edema, esa hinchazón que se produce, pone en contacto la mucosa del recto una con la otra. Ahí tenemos una serie de terminaciones nerviosas que te envían el mensaje que vos sabés cuándo es viento, cuándo es líquido y cuándo es sólido. Vos tenés una serie de terminaciones nerviosas ahí en esa mucosa del recto que te mandan esa información. Pero ellas se ponen en contacto una con la otra por el mismo edema, la misma inflamación, los mismos paquetes hemorroidales, y no distinguen estas terminaciones, que es la mucosa vecina del otro lado y no un bolo fecal. Entonces uno queda con la sensación de que no has terminado. Esa misma sensación le pasa
a muchas personas cuando han tenido una infección intestinal y tienen diarrea y van muchísimo al baño, y que la gente va y se sienta otra vez, no, ya no estoy haciendo nada, está tan hinchada la mucosa del recto que está poniéndose en contacto una con la otra y produce ese tenesmo, esa sensación de que no he terminado, pero no es que tengamos heces. Doctor, y si volviendo al tema de las hemorragias o el sangrado, si es provocado por una úlcera, ¿me doy cuenta o cómo me doy cuenta cuando es por úlcera? No existe ninguna diferencia, el sangrado es prácticamente parecido, es muy importante, típicamente es una sangre roja viva en el papel higiénico o algunas veces gotea sangre en la taza. Las úlceras, si están muy distales, cerquita a la zona de la fisura, típicamente es una fisura y eso sí duele mucho, pero si está a esos 4 centímetros que hablamos hacia arriba, sangran pero no duelen, como las hemorroides internas, que sangran pero no duelen. No las percibimos. Entonces esas úlceras, dependiendo de dónde están, si están ahí muy distalmente, hay que examinarlas, hay que biopsiarlas porque hay que descartar que sea el inicio de un cáncer. Por eso es importante y es indistinguible el sangrado de la úlcera de la enfermedad hemorroidal. Por eso es importante ir a consultar cuando tengo algún sangrado, a lo más pronto posible. Y típicamente, de 10 hombres que llegan a mi consultorio con sangrado digestivo bajo, 9 terminan en sala de operaciones. De 10 mujeres que tienen sangrado digestivo, 9 no terminan en sala de operaciones. ¿Por qué? Porque la mujer socioculturalmente consulta más pronto. Como los hombres no le ponen el trasero a nadie, no van, pasan meses y finalmente entonces cuando llegan ya no hay otra cosa que hacer más que llevarlos a sala de operaciones. Por eso es importante, si sangra 1 o 2 días, consulten. Sí señor, sí señor. Natalia, bueno, escuchando al doctor, nuestros pequeños a veces es muy difícil que consuman fibra. ¿Qué recomendaciones pueden dar para que consuman fibra y no padezcan de estos malestares en el baño? Sí, muy importante. Para los niños, primero que traten de ver de qué manera recetas, que alimenten los alimentos favoritos de ellos. Por ejemplo, si al niño solamente le gusta la lechuga, dele lechuga. Si no le gusta la zanahoria, ¿por qué le vamos a dar zanahoria? ¿Verdad? Entonces, es simplemente los alimentos favoritos de los niños con tal de que los consuman. Otra idea que podríamos aplicar son los batidos, ¿verdad? O, por ejemplo, un juguito de zanahoria con naranja. Mezclárselo, sí. Mezclarlo de alguna manera que podemos incluir la fibra, ¿verdad? Y que ellos no se den cuenta. Helados, ¿verdad? A veces yo hago unos helados, por ejemplo, de piña con albahaca y espinacas, y de verdad la espinaca ni siquiera sabe, claro, ¿verdad? Claro. Entonces hay que buscar recetas de alguna manera que ellos puedan ingerir estos alimentos y obtener la cantidad de... Ahora, ¿qué pasa cuando mamá prepara el jugo y lo cuela? No, porque la fibra está todo, queda todo digamos... Le mandamos nada más el agua. Exactamente, entonces realmente no nos sirve. Yo siempre digo, traten de comerse la fruta entera con todo y la fibra, la estopa, porque si no lo estamos desperdiciando. Ahí no va absolutamente nada. Eso es lo que realmente nos va a ayudar. Exactamente, eso es lo que realmente nos va a ayudar. Muy bien, de verdad. Vamos a cambiar otra vez el capítulo. Ahora vamos por divertículos, porque si hay sangrado por divertículos, ¿hay alguna manera de determinar si es esto, doctor? ¿O cómo se da cuenta el paciente? En esos casos, usualmente, ya no es el sangrado puro de la sangre roja que estamos hablando, sino que ya viene mezclada con las heces, típicamente, a menos que sea un sangrado muy importante. Los divertículos son pequeños sáculos o bolsitas que se forman en zonas de debilidad del colon, y pueden estar en todo el colon, pero típicamente se producen entre el recto y la parte final del colon izquierdo, que esta zona se le llama sigmoides. Aquí por cuestiones del dibujo está así, pero esto puede ser realmente como una S o algo súper más curvo, ¿ok? Pero en esta zona, al haber más presión, se produce mayor presión dentro del lumen, y en las zonas de debilidad de las paredes del colon se pueden provocar esas bolsitas, como si se fueran a reventar, como si fuera la teta de un neumático. De una llanta, sí. Exacto. Así se ven, doctor. Así se ven. Ahora, esos divertículos es la zona donde hay entradas de unas arteritas que se llaman marginales. Entonces, cuando el divertículo se inflama por algún bolo fecal duro o algo, pueden provocar sangrado. Otra complicación, que no es en este caso, es que se puedan romper, que se puedan perforar, y hay salida de pus o heces en esa zona, y eso entonces es una complicación que hay que llevar a sala de operaciones, porque parece que es una apendicitis, pero en el lado izquierdo, porque es un abdomen agudo, está el paciente realmente inflamado, irritado, y hay que llegar a resecar esa zona. Pero volviendo al tema de los sangrados, son zonas de entrada de arterias, entonces se rompen y sangran, pero pueden ir mezcladas con heces. Entonces se vuelve más oscura es un poco más oscura,
y usted ve la taza con heces y restos de sangre un poco más oscura. Ok, esa es la diferencia. Ahora, doctor, ¿qué provoca los divertículos? Aumento en la presión. La principal causa, el estreñimiento, que es lo que me venido hablando. También. Volvemos a lo mismo. Al haber mucha presión, porque el colon está luchando contra un bolo fecal duro, aumenta la presión dentro del sistema, dentro del lumen, y eso hace que se empiecen a producir esas pequeñas tetitas en el colon y se producen esos divertículos que pueden sangrar y son una de las causas principales de sangrado en el colon, aparte de la parte del cáncer, pero en el colon es sumamente frecuente que y se cree que una gran parte de la población lo tiene. Antes se decía que era una enfermedad, cuando yo estudiaba medicina hace un montón de años, se decía que era una enfermedad de la tercera edad. Hoy en día sabemos que hay dos picos, está la gente entre los 20 y 35 y está la gente de la tercera edad. ¿Por qué? Porque hoy en día, desafortunadamente, nuestra dieta, y volvemos a lo mismo de la dieta, es con muy poca fibra, muy poca agua y mucha grasa. Entonces eso favorece que tengamos más estreñimiento y tengamos problemas de estos a edades más tempranas. Esto lo podemos estar viendo en gente en sus 20, en sus 30, en sus 40 años. Doctor, nos reiteran la pregunta de cómo se ve la sangre en la taza. Usted decía que, por ejemplo, si es acá arriba, no es la misma coloración si es una hemorroides o una fisura. Como más o menos qué tipo de coloración. Eso es una pregunta que la gente hace, doctor, y la tratan de poner como si fuera como oscura, como las... Sí. En realidad es heces, y dependiendo lo que hayas comido con las heces, mezclado con la sangre. No hay un cambio en la coloración que yo te diga, sí, probablemente es de tal cosa. Sangre. Lo que varía en esto es que va mezclado con las heces, y entonces eso puede enmascarar un poco o puede darle un cambio de coloración a lo que usted ve en la taza. Por eso es que agarran una coloración un poco más oscura. Pero no es que tengan un color como un vino oscuro. Sí, no tenemos la cartilla de tono. Eso no es así. Doctor, el capítulo del cáncer, para no dejarlo por fuera, ¿hay algo muy diferente a todo lo que hemos hablado que uno podría determinar que sea un cáncer? No. Desafortunadamente no. ¿Cómo se...? El sangrado, la ventaja de yo hacer el estudio para descartar un paciente que está sangrando es que por dicha no sea un cáncer. Y ahí es donde aparecen una serie de problemas al hacer la endoscopía, que pueden ser pólipos. Hay familias que tienen la tendencia a tener pólipos de este tipo que se pueden convertir en cáncer. De ahí que es importante, si encuentro pólipos en el estudio, tratar de determinar que estos pólipos no puedan ser del tipo que se pueden convertir en cáncer. Y hay alguna cosa que se llama poliposis familiar múltiple hereditaria. Hay un grupo de familias que tienen eso y desarrollan unos pólipos que se llaman adenomatosos que pueden desarrollar cáncer. ¿Qué son los pólipos, doctor? Los pólipos son como pequeños tumores, pero dentro del lumen, que se forman como pequeños tumorcitos. Si viéramos el colon en esta forma, el pólipo es una pequeña excrescencia que se produce como una pelotita, dentro del lumen. Exacto. Pero a nivel interno, entonces. A nivel interno. Cuando hacemos la endoscopía, cuando hacemos la colonoscopía es que los vemos y los resecamos para mandarlos a biopsia para ver de qué tipo son. Y algunos de ellos, en el peor escenario, pueden ya estar teniendo cambios degenerativos hacia un cáncer o ya ser un cáncer. Algunas veces el cáncer se origina por algún pólipo. Ok, además del sangrado, doctor, ¿hay alguna otra señal que pueda uno determinar, verdad? Es la primera. Sangrado. Esa es la primera. Porque cuando el cáncer se presenta como una obstrucción, que el paciente está tapado, ya usualmente es mucho más avanzado. Y al ser tan avanzado, las posibilidades de que curemos al paciente son mucho menores. Si lo detectamos rápidamente, los chances de cura son mucho mayores, desde el momento que empezó a sangrar. Porque si esto sigue avanzando más allá de los sangrados que el paciente ha estado, si yo tengo 2 o 3 años de estar sangrando y ahora vengo distendido porque se obstruyó, probablemente estaba sangrando el cáncer hacía mucho tiempo y el cáncer siguió avanzando y produjo obstrucción. Entonces, el primer signo es el sangrado, así que hay que consultar sangrado más pronto. Corra. En el caso de niños y adultos mayores, que son poblaciones más vulnerables, doctor. Igual. Es hacer una endoscopía. Lo típico en los niños es que sea por algo más distal. No es tan frecuente el cáncer, lógicamente, pero sí es importante, si persiste el estreñimiento, hacer una endoscopía para descartar algún otro problema de enfermedades inflamatorias que se llaman colitis ulcerativa o enfermedades inflamatorias, enfermedad de Crohn, que ya son otro tipo de patologías. Pero por sangrado es importante hacer la endoscopía. Muy bien. Ante el sangrado hay que descartar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gusto. Natalia también. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pati.